tal? ¿Cómo les va? Ahí le veía Pía, Jorge Rubio, Ricardo Arovati, allí Hola, mi Julio. señora de la zona sur, ¿qué tal? Hola, ay Silvi, welcome. Bueno, tenemos una profe de yoga también en el grupo, tenemos estudiantes de ciencias económicas, tenemos otros colegas que nos están acompañando, gente nueva también, por allí quizás ande Patricia San y Javi, que son colegas. Bueno, bienvenidos a este encuentro de Mindfulness Eating. Les pido por favor que apaguen todos los micrófonos, porque si no, exactamente, gracias, porque si no, no me da. Bien, gracias Jorge. ¿Se escucha bien, Georgie? Sí. Gracias, Jorge, muy amable. Bueno, primero que nada, agradecer a Jorge su inmensa colaboración todo este tiempo. Jorge se está formando en Mindfulness. Ella dirige un centro en Serendipia. La señora es de él, es psicóloga, tiene un centro de salud mental. Así que bueno, también agradecerle a mi hija, que nos ayuda con los flyers muchísimo. Valeria Marcoreto, por supuesto. Total. Bien, antes que nada, quiero recordarles lo siguiente. Esto lo vamos a hacer de modo psicoeducativo. Así que si tienen un cuaderno a mano, les ruego que pongan la fecha de hoy, encuentro uno, porque así vamos a empezar. Yo sé que hay gente que tiene muchos años de experiencia, si bien creo que es instructora o profe de yoga, como otros que están aquí, pero lo que vamos a hacer es tratar de vaciar, digamos, la botella, de algún modo, para permitir que entren otros conceptos. Acuérdense que el abordaje que estamos haciendo aquí fundamentalmente es desde la medicina. Va a haber cosas que son comunes y otras que son más o menos parecidas. Bien, primero y principal, lo que debemos hacer antes de la práctica de Mindful Eating es primero estabilizar el foco de la atención. Lo segundo que vamos a hacer vamos a ingresar a lo que es la práctica propiamente dicha. Pero primero que nada debemos estabilizar el foco. Entonces, lo aconsejable, como siempre, es estabilizar el foco. Entonces, voy a hablar para los que no saben. Los otros ya saben qué hacer. Lo primero que vamos a realizar es estabilizar el foco de la atención. Estabilizamos el foco de la atención siguiendo la exhalación solamente. Llevamos una y otra vez la atención al foco de la exhalación. Una y otra vez. Si aparecen pensamientos, emociones o sensaciones corporales, simplemente las observamos y las dejamos pasar. Inhalamos y exhalamos, no cuando queremos. Solamente inhalamos y exhalamos cuando el cuerpo desea hacerlo. No interferimos en la mecánica respiratoria. Aceptamos y delegamos en el cuerpo la mecánica respiratoria. Para los nuevos y los no tan nuevos, deben recordar que toda emoción, sensación corporal o todo pensamiento automático, lo que busca no es jodernos. Lo que busca es transmitir data, transmitir
info. Hagan de cuenta que un cadete viene y les trae a la oficina info. Esa info viene del mundo externo o interno, pero siempre es precaria, la mayoría de las veces. Dejamos pasar pensamientos, emociones y volvemos a encontrarnos. Muy bien, hemos hecho entonces, primero que nada, estabilizar el foco de la atención. Lo segundo, les he pedido que presten atención, y esto escríbanlo, toda emoción, sensación, pensamiento, sobre todo automático, ni hablemos de los no automáticos. Toda emoción, sensación, pensamiento automático, siempre nos trae info, nos trae data. Ese es el input. Nadie espera que ese input procese, simplemente nos da data. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, esa data que recibimos de las emociones, de las sensaciones corporales, a través de los sentidos, recuerden los nuevos que en las tradiciones contemplativas orientales, la mente es un sentido más. Y es necesaria que así exista y no puede inhibirse, no puede autoinhibirse. ¿Por qué? Porque es necesaria para la supervivencia. Ningún sentido puede inhibirse porque son necesarios para la supervivencia. Y menos mal que no nos permite eso, sino cuando estuviéramos tristes dijéramos, ay, no voy a respirar más, me muero, ¡pum! Y te moriste. No podemos hacer eso. Bien. Entonces, todo pensamiento, emoción o sensación corporal es info que ha ingresado. Y la hemos procesado de modo rudimentario. La hemos procesado, digamos, no, el cadete eligió, bueno, cuál es la característica que va para el jefe, qué es lo que no, qué es lo que sí, y te pasa todo el pendejo. Cuando en realidad no pudo filtrar. Entonces, el chico no tiene la culpa, porque su laburo es escanear buscando data constantemente. Eso es lo que hace la mente, buscar data, una y otra vez. ¿Qué data busca? Data del mundo externo y del mundo interno. Del mundo externo, circunstancias, situaciones, quizás algún peligro, esto del COVID que nos tiene en confinamiento. O del mundo interno, por ejemplo, ansiedad, angustia, el modo como interpretamos ese input que hemos tenido. Es una interpretación, le vuelvo a decir, rudimentaria. Es comunicación primitiva con el entorno, externo e interno. ¿Mm? Bien. ¿Y qué tendrá que ver esto con el mindful eating? Bien. Les hago una pregunta y abro ahora al grupo. Generalmente funcionamos así para los nuevos que nos están escuchando. Los viejos les digo, les sugiero que dejen a los nuevos que pregunten, porque ustedes ya saben cómo es la mecánica. Pero ellos no, y sobre todo que nos vamos a ver una vez a la semana, es importante que ellos se nutran, así que los nuevos siéntanse totalmente libres, cuando uno les permita, levanten la mano o le avisen a Jorge y él les va a facilitar. Ahí tienen como levantar la mano. Entonces, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es importante el foco de atención con respecto a la comida? No hace falta que lo escriban, lo pueden hablar. ¿Por qué creen que es importante el foco de la atención con nuestra nutrición, nuestra alimentación, con la comida en general? Hola, buenas tardes, Julio. Yo creo ¿Quién habla? que Victoria Ramaciotti, ¿cómo estás? Ah, Vicky, ¿qué haces? Bien, creo que es muy importante la atención al momento en que uno está comiendo para identificar si uno está comiendo realmente porque tiene hambre, o porque está enojado, o porque está angustiado, o si es estrés, o qué es realmente lo que estás comiendo en ese momento. Muy bien, doctora Freud.
Se ve que he hecho el taller de Mindfulness en algún momento. En algún momento. Victoria es antigua practicante individual, porque sus tiempos nos daban. Gracias, Vicky. Bien, ¿alguna persona más? Después vamos a hacer un comentario general. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Quién es? Patricia, habla. Patri. Yo creo que, bueno, hay una frase que dice, donde pones tu atención, pones tu energía, y que justamente el proceso de nutrición requiere energía para poder, digamos, metabolizar ese alimento y que sea realmente nutritivo. Entonces, bueno, pienso que por ahí puede estar relacionado también la necesidad de atender para que se cumpla la función de la alimentación. Bien, perfecto. Gracias, Patri. Bueno, los viejos están habilitados. Qué Hola a silencio. todos. Bueno, a mí me pasa, yo tengo alrededor de 20 kilos arriba de mi peso, y me pasa que cuando retomo la atención me doy cuenta que comí muchísimo más de lo que debía, y, y en realidad desde que estoy trabajando en la atención he podido controlarlo un poco, pero me pasaba de que estaba sentada al frente de un plato, ya había comido y de pronto me daba cuenta que seguía comiendo restos de mis hijos, por ejemplo. Me parece que en esto de trabajar la atención durante toda nuestra jornada, en cada acto que hacemos, en cada actividad, Sí. está claro que también vamos a hacer esto. Bien, gracias, Vivi. Soy Ricardo, Julio. Yo Richie. creo que... ¿Qué tal? Hola a todos. Yo creo que es importante, digamos, poner el foco de la atención en la comida, porque necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comiendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos comiendo. Obviamente, la comida es, digamos, materia prima para mantener la vida. Entonces, realmente creo que pasa por ese lado, por ser conscientes de lo que comemos, de cómo comemos y de lo que comemos. Gracias, Ricardo. Clarísimo. Hola Julio, ¿cómo estás? Soy Trini. Trini. Aparezco como Martín, pero soy Trini. Ah, mira vos. No, también pensaba en lo importante de comer sin tener ningún tipo de dispositivo prendido cerca, ¿no? Televisor, celular, que me pasa por ahí que no me doy cuenta que estoy comiendo y estoy mirando tele y no sé si terminé de comer, si comí de más. Eso también me parece importante. Excelente, excelente. Gracias, Trini. Gracias, Julio. Hola Julio, Andrea. André. Bueno, creo que sumando un poquito a todo lo que ya ha dicho, el tema del foco de la atención a la hora de comer creo que nos va a ayudar mucho a poder identificar qué es lo que estamos haciendo y por qué comemos, fundamentalmente. Bien, gracias, André. No siguen. Esta. Ya está listo, André. Gracias. ¿Alguien más que desee? ¿Los nuevos? Les cuento a los nuevos que más vale que agarren el micrófono, porque te lo agarren 2 o 3 de los viejos. Fueron, Son historia. Silvina. Sí. ¿Silvi? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, algo que me parece para aportar es ser consciente del momento del presente,
de ese instante, percibirse en ese instante. Gracias. Empezar a Sí. desarrollar una sensibilidad para poder percibir ese instante, ese presente. Importantísimo. Gracias, Silvi. Miriam creo que levantó la mano también. Mir, ¿quieres hablar? Yo llegué tarde. Ah, ¿quién es el que llegó tarde? Alicia. Ah, Ali. ¿Cómo andas? Bien, no sé la gracias. pregunta. Bueno, la pregunta está relacionada. ¿Qué tiene que ver el foco de la atención con respecto a la comida? Oh, el foco es fundamental. Estar centrado. Pero más que centrado, programado, he aprendido, que si uno tiene ya programado de antemano qué es lo que va a desayunar, almorzar, merendar y cenar, no hay mucho que pensar, directamente uno va a servirse lo que ya tiene ordenado. Eso es enfocar antes de sentarse a comer. Fantástico. Esa es la planificación. Si no hay planificación, empieza el manoteo, y es el impulso el que te domina. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es eso, frenar el impulso. El impulso Bien. son segundos, y el freno demora demasiado, ¿no? A eso le tengo Sí, más miedo. encuesta abajo. Gracias, Alicia. ¿Miriam? Sí. Miriam Hidalgo, ¿está por ahí? Bueno, no sé. ¿Miriam? ¿Habías levantado la mano? Julio, Hola. soy yo, Alejandra. Lo que pasa es que Ale. Miriam no puede activar el micrófono, yo ahí le indiqué cómo hacerlo. Bien. Bien. Si no, vamos a ir respondiendo las preguntas. Fíjense ustedes lo que comentaba Patricia con respecto a la energía. Tratamos en el taller, en los talleres, de el concepto de energía, tratar de no usarlo tanto. Yo sé a qué te refieres, pero para que la energía para comer, para alimentarnos, siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que por allí el concepto de energía es como muy vasto, muy vasto, no sé si corresponde a la expresión. Entonces, hablábamos del foco de la atención referido al proceso nutricional, a la nutrición en particular. Bien, les pido por favor que anoten esto. Donde yo ponga el foco de la atención, eso va a definir mi vida. Mi vida es, o yo la recuerdo como es, conforme yo ponga el foco de la atención. Por eso es tan importante recordar que la atención, y eso se lo digo, ya lo hemos conversado en otros momentos, pero es importante que lo recuerden, sobre todo lo que es para el taller de prácticas meditativas deconstructivas. La atención es la parte móvil de la conciencia. Los que están en el dojo conmigo hace años practicando ya lo saben esto porque hasta el dibujito les he hecho. Entonces, la atención, imagínense, o mejor dicho, véanme a mí. Haga de cuenta que yo no tengo pies y soy solamente una estructura. Yo vendría a ser la conciencia, ponele. Bien, entonces, la conciencia tiene una parte móvil. Sería el brazo. La parte móvil de la conciencia se llama atención. Y el extremo final, el extremo prensil de la atención, allí radica el foco de la atención. Y tapizando el foco de la atención se encuentra nuestra querida amiga, la mente. Estamos. Entonces, conciencia fija, conciencia móvil, foco de la atención, y dentro del foco de la atención, la mente.
Bien. Dijimos recién que la mente, vamos a tomarnos una licencia con respecto a los psiquiatras y los psicólogos, la mente, o en la mente, se estructuran los núcleos de la memoria, los debería, los mandatos familiares, o, ay, vos que sos tan bueno, mirá, ¿qué te traje? Vos que sos tan bueno, un chocolate, la recompensa. No, estás muy débil, come. Cállate, come. Entonces aparecen estos mandatos donde tanto el castigo como la recompensa se asocian al hábito alimenticio. Y no a la necesidad realmente de nutrirnos desde el punto de vista biológico. Decía Vivi, tengo más de 20 kilos. Ricardo hablaba de aplicar la conciencia. Cuando habla Ricardo de aplicar la conciencia es aplicar el foco de la atención al momento de la comida. Y después vamos a ver qué otra implicancia tiene. Cuando Trini dice, yo como viendo con el celu y la tele, o la televisión. Y en realidad no es que uno coma viendo tele o coma viendo el celu. Mientras veo el celu, como. Mientras veo la tele, como. Es exactamente a la inversa. Lo otro, André habla de la identificación, Silvina habla del presente y el percibirse, ¿no? Ese percibirse, Silvi, vamos a volver 6.000 veces, tal cual como vos lo has dicho. Es percibirse. Miren, hay ciertas cosas que debemos aprender a percibirnos. Y aunque se corte sub en este momento, es importante que ustedes se lleven algo. Pongan como si fueran un listadito acá y una columna de este lado. Por un lado, comer biológico y al otro lado, comer emocional. Y les voy a dar dando algunos tips. De paso, los que son pareja, los se van ayudando mutuamente. Vamos con el comer biológico y pongan de arriba hacia abajo. Se siente gradualmente. El hambre se siente gradualmente cuando uno va a comer de modo biológico. ¿En qué parte del cuerpo se siente eso? Se siente en la zona del abdomen. Algunos dicen el estómago no se siente en la panza. Allí donde se siente. ¿Qué apetece para calmar el hambre? Listen to me. Cualquier cosa. Agua, un criollo, un bife, ensalada, cualquier cosa. Lo cuarto, es fácil de satisfacer. Entonces dijimos, en el comer biológico de arriba hacia abajo, tiene que ver con, se siente de modo gradual, no de golpe. Se nota en la panza, aquí en el abdomen. Apetece cualquier cosa para comer, cualquier cosa lo satisface. Es fácil de satisfacer por otro lado. No hay una especificidad. Bien, pero ¿qué pasa con el famoso comer emocional? Bien, el anterior dijimos se siente gradualmente, en este caso es repentino y brusco. A diferencia del anterior, que se sentía en el abdomen, es fundamentalmente asociado a una emoción o es mental. A contrario del comer biológico, donde apetece cualquier cosa, aquí apetece generalmente una especificidad. Ya sea una especificidad. Por ejemplo, no, ¿comés chocolate? Ah, no, pero el chocolate traído, no sé de dónde, loco, no lo compro en el aeropuerto cuando vengo de Roma, porque si no vengo de Roma, ese chocolate no sirve. ¿Estamos? Entonces, apunta, apetece algo específico y responde al volumen. Volumen al volumen de comida, ¿verdad?
es difícil de satisfacer y cuesta decir basta. Y generalmente va asociado con un malestar, físico y psíquico luego de la ingesta. Físico y psíquico luego de la ingesta. Entonces, vamos a tomar lo que decía Alicia. Hay que estar centrado, ese significa el foco de la atención, no disperso. Cuando está disperso, si vemos celu o vemos la tele y de paso comemos. No es que comemos y usamos el celu o vemos la tele. No, no, no. Vemos la tele y de paso comemos. Acuérdense ustedes lo siguiente. Cuando uno está, lo decíamos esta mañana en el taller cuando hablamos de la introducción a Mindful Eating. A ver. Ya voy a volver sobre esto. Bien. Alicia decía de la importancia de la planificación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo planifico, en el budismo, y los que son practicantes de antes, en mindfulness y en el budismo, sabemos lo que significa darse las condiciones. Entonces yo me doy las condiciones de que haya, y planifico más o menos lo que debo comer. Que haya aquello que me alimente y no cualquier cosa para volverme loco y me devoro lo que tengo en la heladera. Más si es rico. Bien. Entonces, este contrato que decía Alicia es escribana como Victoria, este contrato es con uno mismo. Este contrato tiene que ver que debemos aprender a vivir la vida conforme a valores. Si vivimos la vida conforme a valores, todos los aspectos de la vida van a seguir ese curso. Uno de ellos es la alimentación. Por eso, la práctica de Mindful Eating no tiene nada que ver con dietas. Tiene que ver con valores. ¿Qué valor quiero yo para mi vida? Bien. Por otro lado, decíamos de la importancia de establecer un foco atencional. El foco atencional, miren, vieron que por allí uno escucha a la gente decir, yo hago 1000 cosas al mismo tiempo. En realidad no se pueden hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Te salen 1000 cosas al mismo tiempo, que es distinto. El foco atencional solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Lo que pasa es que lo cambiamos tan rápido que nos pareciera que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que se pide es llevar el foco de la atención, que es el extremo prensil de la parte móvil de la conciencia, que es la atención, hacia a lo que merece ser atendido. Justamente la politarea, la multitarea, no es lo que más nos va a ayudar. No estamos hablando de bajar de peso, a vivir la vida conforme a valores. Y la alimentación debe basarse también en valores. Dijimos entonces que es muy importante el foco atencional porque, ¿qué tiene que ver esto, Julio, con cómo nos alimentamos? Bien, lo primero que debemos hacer es estabilizar el foco de la atención. Aprender a reconocer cuáles son las partes nuestras del cuerpo que registran el hambre. Y no confundir nuestro hambre con emociones. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde siente el hambre? El hambre. ¿En qué parte del cuerpo lo sienten? O en todo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿De modo brusco? ¿De modo paulatino? ¿Gradual? ¿Cualquier cosa lo satisface o debe ser un volumen que aparece? Abro el grupo, si quieren hacer algún comentario.
Miriam comenta que en los niños con obesidad lo primero que se les enseña es diferenciar el hambre de la ansiedad. Bien, Miriam es una colega, es endocrinóloga infantil. Y tiene altísima experiencia, bueno, un gusto que estés acompañándonos, Mir. Y es eso, tal cual. La pregunta del grupo. Si les da cosa, apaguen la cámara, no importa. La pregunta es, ¿dónde sienten el hambre? A ver. ¿Alguno que tire y pegue? Hola Julio, soy Javier. Hola, Javi, otro colega. Sí, el hambre lo siento claramente en la panza y es esa sensación gradual y como vos decís que con un vaso de agua tal vez se satisface. El tema es que muchas veces yo me siento a comer porque es la hora de comer y no porque tenga hambre en ese momento. Tal cual. Y el problema particular es el volumen. Me gusta la sensación de boca llena y tengo esa cuestión sensorial de sentir la boca llena y eso hace que coma mucho. Pero claramente hay veces que solo como por hambre y hay veces que como porque es la hora de comer. Punto. Bien, entonces, ¿uno come porque tiene hambre o come porque son las 12? O las 13 o las 14. Entonces, la importancia de poder reconocer, sí, hay momentos obviamente que tengo hambre y voy a comer porque tengo un hambre biológico. Pero no podemos, o no se sugiere porque no es sano, tratar de aliviar cómo lidio yo con las emociones, con la gestión de las emociones, mediante el uso de la comida. Es algo así, ya que hay muchos colegas, es como usar antibióticos para una fractura. ¿What? ¿Cómo vas a usar antibióticos para una fractura? Por supuesto que vas a tomar muchísimos antibióticos, te vas a enfermar de otra cosa, pero no vas a solucionar la fractura. La fractura vendría a ser como la emoción, ¿no? Que está allí. Entonces, nos hemos acostumbrado nosotros que la emoción puede ser un elemento nutritivo, la emoción también, como decía Javi recién, puede ser un hecho gozoso, o la comida puede ser como un refugio también. Fíjense ustedes cómo en la cultura y en la protocultura, estoy hablando de hace más de 10.000 años, cuando uno se sentaba a almorzar, cuando uno se invitaba a la comida, les cuento por qué. Acérquense todos. Porque en esa época se comía capaz que una vez al día y de pedo. Entonces, sentarse a la mesa, a un banquete, en situaciones, por ejemplo, extraordinarias como un nacimiento, una boda, incluso los entierros, se invitaba a comer. Y sobre todo se invitaba a comer en las comidas de amigos, amistades por conveniencia, porque cuando uno come, es raro que pelee. O comes o peleas, pero dos cosas al mismo tiempo no podés hacer. Y es mucho más fácil lograr bajar y aplacar los ánimos de ansiedad, eso lo sabemos perfectamente. Cuando estamos ansiosos nos atiborramos de comida y decimos, otra que clonazepam, quedás como mambeado, y tiene que ver justamente por la marea alcalina que se produce inmediatamente en el postprandial. Marea alcalina son una serie de sustancias que se liberan cuando uno está digiriendo la comida. Entonces decíamos que uno come, ya sea por lo nutritivo, por el gozo, como refugio, pero también como castigo. Y ese es otro elemento que debemos incorporar a la práctica de la atención focalizada. Fíjense que en ningún momento estamos hablando de calorías, estamos hablando de atención focalizada. Entonces, tarea para la próxima semana. Punto 1. Punto 1. Tratar de ser detectives de nuestras propias sensaciones, emociones y pensamientos, emociones, sensaciones y pensamientos que van ligados
al que, entre comillas, tengo hambre. Por lo menos pesquisar. Che, esto que dice Julio. A ver, ¿dónde siento el hambre? No, estoy cagado de hambre. Hace 8 horas que no como, tengo hambre, pero empecé así, empezó de a poco. Bien, perfecto. ¿Dónde lo siento? En la panza. Son como preguntas que tenemos que hacerme. Ah, ¿y con qué lo calmo? Ahí, con cualquier cosa, más o menos. Después veremos, como decía Alicia, la planificación que uno va a hacer, ¿verdad? Pero si tengo debilidad por los dulces y soy más bien con un carácter más bien de tipo ansioso o más bien depresivo o triste, no dejen nada dulce a mano, porque lo primero que van a hacer van a caer ahí. Más de uno que veo que se están sonriendo. ¿Por qué? Porque esto forma parte de lo aprendido. El mindfulness eating surge de la raíz de mindfulness y lo que busca es volver a reeducar desde lo cognitivo-conductual y el foco atencional la alimentación, para no confundir. Bien, esperemos que lleguen todos. Allí desean, creo que estamos todos ya, a uno con la cámara apagada. Bien. Entonces decíamos que la tarea va a ser identificar, de modo aunque sea grosero, no importa, pero ya es un aprendizaje. A ver, ¿dónde tengo la sensación de hambre? ¿La tengo en el abdomen? ¿La tengo en todo el cuerpo? ¿Surgió de modo brusco, abrupto, o surgió de modo paulatino? ¿Lo satisfago con poco o tengo que llegar a la saciedad y a atiborrarme de comida? ¿Es realmente un hambre que está relacionado con lo biológico o es un hambre que está relacionado con lo emocional? Son mínimamente esas cosas. Lo segundo que les pido es que traten de realizar la práctica meditativa del comer, que es lo que van a hacer ustedes. La práctica meditativa del comer, traten de prestar atención al foco de la atención. ¿Dónde pongo el foco de atención? Es lo que define mi experiencia y lo que yo voy a recordar por lo vivido. Pueden hablar con su pareja y decir, miren, vamos a intentar no comer con la televisión o no comer con los celulares, vamos a hacer una especie de experimento. Y darnos el espacio para poder hacerlo. No que la alimentación no forme parte de la multitarea. Cuando comamos, comamos. El hecho de comer, atender el celular, nos lleva a que no tengamos capacidad de registrar qué es lo que estamos... ¿Hola? Bien, ¿qué es lo que estamos ingiriendo? Sí. Traten de cortar el micrófono, así no interrumpen. Bien, entonces les decía que es sumamente importante estabilizar el foco y tener presente esto. ¿Dónde tengo puesto el foco de la atención? Y esto nos lleva a lo que decía Alicia. No solamente detectar la sensación corporal, que ya hablamos, no solamente detectar si hay alguna emoción detrás de todo esto, sino que también hay un impulso. Los impulsos tienen que ver con lo que se llaman los circuitos automáticos, a los automatismos. Y el impulso debería abrir la heladera, por ejemplo, o alguna de la cena. Entonces, estar atentos al impulso. No se preocupen, les va a pasar un montón de veces, se van a encontrar con la puerta de la heladera abierta y ¿qué es lo que como? Entonces, eso, no se martiricen si aparece el impulso y se encuentran de pronto masticando algo en la heladera. Un tomate, ojalá. No importa. Cuando se den cuenta que lo están haciendo, dejen el tomate en un plato, aunque sea con un bocado. Y cuando pasen, digan, ah, mira, esa parte del tomate no me la comí. Un cacho sí. O un poco de pan, y lo dejan, cuando sean conscientes. Traten de no curar una fractura con antibióticos.
porque no les va a ir bien, ni muchísimo menos. Entonces, decíamos de no comer, creo que era Trini que había hecho el comentario, con los celulares o con el televisor. Hoy, esta mañana les contaba que conversábamos en la introducción al Mindful Eating lo siguiente. Cuando nosotros vemos una película, o estamos leyendo un libro, o estamos viendo el celu, y mientras tanto comemos, cuando uno está con la atención focalizada en una tarea en particular, más si es un libro que nos gusta, o la Vale haciendo un flyer, o Jorge, vos en tu laburo, o Javi en la consulta, bueno, es raro que uno coma mientras la consulta, pero cuando estamos con la atención focalizada en algo, recuerden lo siguiente: si estamos viendo la tele, estamos viendo un libro, estamos leyendo el diario, estamos viendo el celu, todos los sentidos están abiertos, pero desaparece el sujeto. Si no presten atención ustedes a lo siguiente: cuando están viendo una la tele o una película interesante, están todos los sentidos abiertos, pero el sujeto se ha diluido en los sentidos. El foco atencional está puesto en todos los sentidos, y acordemos que la mente es un sentido más. Está repartida, pero hay ausencia de observador. Si les pregunto, ¿dónde estaban mientras están viendo la tele? Ay, no sé. Estaba por ahí, pero no sé dónde estaba. Bien. Entonces, cuando yo atiendo una película, atiendo un libro, atiendo al celu, no voy a estar presente. Por lo tanto, no va a haber conciencia que vigile la alimentación. Cuando yo medito, por el contrario, los sentidos van a buscar menguar su intensidad. Se dice que los sentidos se desconectan y lo que aparece es el observador, con el foco de la atención puesto en el momento presente. Yo les contaba hoy, sobre todo los nuevos, que, por ejemplo, presten atención a esto. Todos lo escuchan, ¿verdad? Bien. Cuando uno está meditando más de 20, 30 minutos, lo han escuchado perfectamente porque no son sordos. Solo que el foco de la atención no estaba puesto en el sentido de la audición, sino estaba puesto en la exhalación, en la atención focalizada a la práctica meditativa. Eso es dar luz de conciencia desde el observador. Entonces, si bien no te has vuelto sordo, pero no hay conciencia de que hayas escuchado el cuenco, o la campanita, o lo que sea. ¿Cuántas veces nos pasa que dicen, pa, y vos estás, ay, sí, te das vuelta porque estás totalmente absorto en eso. Hay solamente el sujeto, hay la presencia, pero está desconectado del resto. Bien, ¿comentarios? Por supuesto, Vivi. Dice Vivi, nunca me dio hambre mientras medito. Por supuesto, obvio. ¿Por qué? Porque cuando meditas, Vivi, ¿qué pasa con las emociones generalmente? Bajan. Y cuando bajan las emociones, no tengo la alacena, algo a mano para comer. Por eso te das cuenta que la alimentación de ese tipo es de tipo emocional. Y por supuesto, es totalmente inoperante. Porque después que sucede el evento de atracón, por ejemplo, de comida, ¿qué es lo que aparece? La culpa. Y como vivimos en una sociedad culpógena, no nos cuesta nada sentirnos pésimos. ¿Y qué hacemos después? Ya está, para irme a dormir me como un chocolate, así me desconecto del mundo. Bien. Julio, Entonces la tarea, ¿sí? Yo, Alejandra. Había un par de comentarios de Miriam que no sé si Jorge... ¿Querés leerlos, Ale? No, yo no tomé nota, fue antes del corte. Ah, el de Miriam fue de los chiquitos con obesidad. Hubo otro, me parece. Ah, bueno, después. Gracias, Ale. Bueno, después en tal caso, yo igual le escribí por privado. Bien, perfecto, gracias. Alejandra es mi señora que ya me anota todo.
Bueno, a ver, alguno que haga alguna pregunta, comentario. Ahí está la Cócolo, la Miriam, Martín. Digo, qué raro que este Martín, ¿quién es? Es la Trini. Es re inclusivo el celular tuyo, te cuento. Bueno. Julio, fui ¿Sí, yo quién la que habla? había hecho un comentario. Miriam, Miriam, contame. Sí. Que yo me doy cuenta que cuando estoy cansada y lo localizo a esa sensación de hambre en todo el cuerpo. Y es como que cuando estoy cansada, pasada de vueltas, como. ¿Por qué? Porque como estoy pasada de vuelta, no puedo dormir, ¿sí? En ese momento, no puedo decir me acuesto y descanso, no me puedo desconectar. O sea, obviamente estoy tratando de revertirlo, pero soy consciente que es un mecanismo muy instalado en mí. Muy instalado. Fíjate vos, Mir, esto que vos estás diciendo, cómo uno asocia, por ejemplo. Entonces me decía un paciente, ay doctor, me dice, usted sabe, estoy al pedo y cojo. Él le agarra así. Claro, dice, estoy como al pedo y estoy aburrido y tengo ganas de coger. Bueno, le digo, fantástico. Pero, y si no, pero me agarra con cualquiera, es el problema, no con una, con cualquiera me agarra. Entonces, bueno, tiene un problemita. Entonces, bueno, se trabaja con eso en particular. Entonces, Mir, yendo a lo tuyo puntualmente, lo que es importante es darte las condiciones. En el canal de YouTube a los nuevos, yo tengo un canal que se llama Neurociencias y Mindfulness de R. Caballero. Hay 100 y pico de videos. Pero vean sobre todo los primeros 20 videos. Es muy importante. Los primeros 20 videos, menos el A y el B. Vean los primeros 20 videos, cada video dura 2 minutos nomás. Y son temas fundamentales, porque les cuento, el 70% de la gente que está haciendo este taller ya tiene muchísima experiencia en la práctica meditativa. Así que para los otros que vengan es importante, es una tarea extra que van a tener. Gracias, Mir. Bien, ¿algún otro comentario? Si aprovechamos los últimos minutos. Julio, ¿Sí? una cosa que no sé si tendrá algo que ver, pero en las tradiciones italianas, o sea, la comida, quizás por una cuestión de cosas que tienen que ver con la guerra y la falta de comida de nuestros abuelos. O sea, hay una cosa que mi abuela, digamos, era gente muy humilde, pero la comida, digamos, era una cosa que abundaba de una forma que, digamos, que era casi terrible. Quizás, no sé, tengo que ver, quizás tiene que ver con eso, ¿no? Y no sé si culturalmente hay alguna asociación o no. Bien, por supuesto que sí, Ricardo, que tiene que ver con lo cultural. Y esto, te digo una cosa, es casi transcultural, porque en casi todas las sociedades esto sucede. Y los italianos no solamente tuvieron la guerra, antes eran las bacanales y estaban los vomitorios. Los vomitorios era una zona, digamos, del palacete, dispuesta a un patio generalmente era interno, o a un lugar donde ya tenían algo de agua corriente, donde iban a vomitar. Y muchos, gente muy conocida de la época, las muertes eran por pancreatitis, justamente estimuladas por el exceso de comida. Entonces, fíjense ustedes cómo en esta relación que hace Ricardo con la familia italiana, ni hablemos de los judíos, ni hablemos, pero la familia italiana, cómo está relacionado con el alimento, la protección, la seguridad y el afecto. ¿Cómo es? Alimento, seguridad, protección y afecto. Pero muchas veces se trataba de dar el afecto con el alimento. Lo que no podían hablar ni manifestar con la palabra o con el tacto o con el contacto, lo manifestaban con la comida. Pero también el castigo. Cállate, chico de mierda, y come. A los que somos baby boomers, les suena eso seguramente. No sé si ahora creo que hay un par de baby boomers por acá. Ah, no, Juan Carlos no llegó todavía. Viene la semana que viene. Bien. Bueno, gracias Ricardo por la intervención.
puntualísima. Recuerden ustedes, mientras alguien hace la pregunta, que los impulsos, por ejemplo, abrir la heladera, buscar en la acera, pueden ser desactivados conforme el cultivo de la atención. Por eso empezamos hablando de atención. Es cultivar la atención. Cultivar la atención. Pónganse carteles, recordatorios. Algo para recordar. Pues eso lo dejan guardado, el cuadernito, está todo lindo, todo va acá, pero no les sirve de un carajo. Necesitan recordatorios. ¿Por qué? Porque los recordatorios que ustedes están colocando, los están colocando porque, según ustedes, y desde ya eso sirve, la vida debe estar basada en valores. Y la nutrición es un aspecto de la vida. Como el coger, ¿no? Bien. Julio, ahí tenés un comentario de Juan Surano, ¿lo querés leer? Léemelo vos porque estoy sin... Léemelo vos, por favor. Gracias. Dice que con unas amigas cada vez que nos juntamos siempre hay alimentos en la reunión, por lo cual bromeamos, nos juntamos a comer y ya que estamos nos vemos. Fíjense. Gracias, Juan, es de Uruguay. Tal cual, Juan, tal cual. De paso nos vemos. Pero fíjense cómo se trastocó el encuentro. Hasta hace no muchos años, les cuento cuántos, por ejemplo, unos 200 años, la gente comía una vez por día. Only one time. Una sola vez. Una sola vez al día se comía. No se comía 2, 3, 4 veces. Para nada. Un mendrugo de pan. Mendrugo. Mendrugo es un cacho de pan. Esa era tu comida. Lo demás era tomar algo, comer algo de verdura y ya está. ¿Eh? Ahí tenés otro comentario de Claudio. Sí. Que es otra frase muy usada cuando era chico, come porque hay chicos que se mueren de hambre. Bien, la culpa. Por supuesto, recuerden esto ustedes. Gracias, Ale. Alejandra con la voz de mi conciencia. Ella siempre está. Bien, me hace bien. Desde que estoy en pareja soy mejor persona, les cuento. Antes era peor. Antes era peor. Bueno, entonces, decía que cómo se tergiversa el sentido de la alimentación. Y terminamos, como muchas veces decimos, con mucho olor a sahumerio, mucha cosa pelada, muchas palabras raras, pero de la esencia cero. Nos quedamos hablando del dedo que apunta a la luna y no vemos la luna tal cual. Eso pasa con la alimentación. Muchas veces nos encontramos tratando de solucionar una fractura con antibióticos. Tendrá algo que ver con la medicina, pero no tiene nada que ver con esto. Bien, ¿otro comentario? Julio, por ahí cuando decís de comer, cuando uno tiene realmente hambre y no por la costumbre o el horario, ¿cómo podemos ordenar eso? Decir, bueno, tengo hambre y ¿cómo? No busques ordenar. Empecé ahí. No busques ordenar. No busques ordenarte. Date las condiciones como decía Alicia. Provéete de alimentación saludable, trata de no meterte en aquello que vos apelas de modo asiduo cuando vos tienes los ataques de hambre. Presta atención, por ejemplo, lleva el foco de la atención hacia eso que decíamos. ¿Tengo hambre? Como. ¿No tengo hambre? No como. ¿Pero cuál es el problema? Primero que nadie se va a morir, les cuento. Todos los que estamos acá tenemos reservas grasas, pero long time. Para 2 o 3 reencarnaciones, quédense tranquilos. Así que tomen agua, eso es fundamental. Hasta la semana que viene, nadie se va a morir. Entonces, darse las condiciones Trini, ¿sabes?
y prestar, come cuando tengas ganas de comer. Pero bueno, mi marido come ahora, que coma, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Tampoco esperes a desfallecer de hambre, porque eso tampoco te va a servir. Pero, sobre todo, prestar atención a qué siente tu cuerpo. ¿A qué siente tu cuerpo? ¿Quién sigue? No hay otros comentarios, por lo menos. Bueno, perfecto. Entonces, la tarea. Ahí lo que yo quería decir, una cosita antes. Me parece que es tal cual, Silvi. que es más por ansiedad. O sea, no por ansiedad, tenés hambre en algún momento y tenés hambre. Pero hasta con un vaso de agua, cuando tenés ese hambre que parece desesperado, lo podés pasar. Tal cual, tal cual. Che, Silvi, ¿y dónde ya que tomaste la palabra, sonaste, ¿y dónde sentís la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo, por ejemplo? No, pero nunca con el hambre. Bien, pero, como lo trajiste, dijiste por ansiedad, pensaba que te referías a... No, cuando comes de más, que no es por hambre, cuando se come de más. No es por hambre, sino es más por una cuestión de ansiedad. Bien, pero esa ansiedad, cuando estás por comer de más, ¿dónde la sentís en tu cuerpo? Viste que es difícil de decirlo, ¿no? Es difícil, Es como, sí. Si es como que está en todos lados. Viste que esa pregunta, bueno, esa pregunta puntual que le hago a Silvi, gracias a Silvi, que le hago a Silvi, la hago a todos, ¿eh? ¿Dónde está eso? Ay, no sé, qué mierda, la tarea de Julio, la puta que lo parió, me cagué olvidando, me comí todos los criollos y no hice la tarea. Bueno, está bien, no pasa nada. Para la próxima, presta atención. Pone carteles, foco de la atención, foco. Más de uno que están acá, la Ceci, Ricardo, bueno, Silvina, los que han venido a mi casa saben que las paredes están escritas. Para yo no olvidarme de las cosas, después las borro, cuando me acuerdo. Después las vuelvo a escribir, digo, esto estaba escrito acá, me olvidé. Bueno, las vuelvo a escribir, y las vuelvo a escribir, para no olvidarme. Entonces, pongan recordatorios. Pero todos los que están aquí, salvo las mujeres, los hombres hacemos pis y caca, las mujeres no hacen pis y caca. Ellas no hacen caca, están descompuestas. Entonces, me imagino que cuando están descompuestas van al baño, las mujeres, frente al inodoro pongan algo. Siempre suele haber una pared frente al inodoro, o al costadito, foco de la atención. Foco de la atención. Me decía una paciente la semana pasada, hablando de esto, que me permitió que lo comentara porque está practicando con nosotros ahora. Entonces me dice, cuente Julio, cuente esto. Ella me decía que era tal el automatismo que al comer, que cuando iba al baño, se iba con un plato de comida. O se iba con el platito, con los criollos, y el vaso de café, al baño. Dice, pero después salgo al negocio, y no sé si he comido. No sé si he comido. ¿Por qué? Porque estaba ausente. Bueno. Muy bien. ¿Algún comentario más? Ya estamos en la hora. Podemos tomarnos un par de minutos más. O sea, no sé si tengo que levantar la mano como hago. Yo, Julio. Bueno, ¿quién habló primero? La que iba a levantar la mano. ¿Quién es? Yo. Otra cosita No más, sé. nada más, me parece. Silvina, perdón, no sabes quién era. Sí. No tener cosas que sabes que no son saludables. Si en algún momento querés un helado, unos bombones, perfecto. Pero no tener en tu casa cosas que sabes que después que no son saludables. Y que sabes que si las comes después vas a sentir culpa porque no es lo que te va a quitar el hambre. Exactamente. Eso, Silvi, es fundamental. Porque vas a comer en un ataque de abrupto de hambre, que en realidad anda a saber si es cansancio, o es aburrimiento, o lo que sea, y te querés comer todo. Eso es darse las condiciones, como decía Alicia. ¿Quién más por allí ha hecho un comentario, creo? ¿O iba a decir algo? La Vale quería hablar. Ay, gracias, Carrión. ¿Vale? ¿Cómo va, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué no, se me vino esto de cuando... Bien. Se me vino esto de la esencia y de
cuando, viste, vos apenas sos mamá, el pediatra te dice que le des teta a tu hijo a demanda. Y bueno, lo relacioné con esto que siempre hablábamos de las nubes, que ellos tienen pocas nubes y que después se va llenando ese cielo de nubes. Y digo, el bebé siempre sabe cuándo comer. Y cuando come, realmente come, no como nosotros. Bueno, el que puede responder mucho mejor a esto es Javier Sanabria, que está aquí, que es pediatra altamente consumado. Entonces, tal cual. Eso que dice Valeria, les comento a ustedes porque esta es una analogía, sobre todo a los nuevos, como Gusti de San Francisco, o, ¿cómo es? Alicia, Vicky, en la Trini creo que lo he escuchado esto ya. Cuando uno nace, la analogía con las nubes es la siguiente que hace Valeria. Cuando uno nace, el cielo está despejado. El cielo siempre está celeste. A eso de los 2 años, cuando se empieza a articular la palabra y aparece el símbolo, recuerden ustedes que la palabra es símbolo, que remite a la realidad, pero no es la realidad. Los pensamientos son como nubecitas. Entonces casi siempre está despejado, pero ya aparecen nubes. A los 6, 7, cuando se estructura, a los 6, 7, bien digo, ya estructurado el sujeto, o se empieza a estructurar, hay muchas más nubes. Generalmente miti-miti. Nublado, la mitad está soleado, hay unos huecos. A los 11 o 12, el sujeto se olvidó que alguna vez hubo cielo. Para él, siempre está nublado. Y a partir de los 15, son nubarrones permanentemente. Entonces, llevar el foco de la atención a la exhalación, algo tan neutro como esto, y les sugiero a los nuevos que se enganchen por Instagram a las 11 y a las 19, que yo estoy todos los días, y los voy a ayudar en este proceso porque no saben meditar. Quienes intenten o deseen hacerlo solos porque por dificultades laborales, les sugiero el video A y el B. El A es Introducción a la Práctica Meditativa y el B es la Práctica de Meditación del Barco, para que empiecen a familiarizarse con esto de llevar el foco de la atención. Entonces, si yo estabilizo el foco de la atención, automáticamente el cielo es claro de vuelta y no hay nubes. Pero si el foco de la atención está en lo que se llama wandering mind, la mente divagante, la mente que va de un lado a otro, la mente de mono, están perdidos. Porque no va a haber impulso que puedan ustedes manejar. Bien, no sean críticos, pásenla bien. Acuérdense que esto es para sanarse en salud. Les mando un cordial saludo. Y la semana que viene, a las 7 de la tarde, por este mismo link. Y al resto, a las 11 y las 19 por Instagram. Un cordial saludo a todos. Chao.